En el otoño de 1998, el rancho San Gabriel se convirtió en una zona cero que los mapas de Chihuahua intentaron borrar. Aquella noche, algo antiguo y biológicamente incorrecto bajó de la sierra creyéndose el depredador alfa, sin saber que 3 bestias de linaje militar habían recibido la única orden de no dejar nada con vida. El aire se llenó de un hedor a cobre, almíscar y miedo, mientras el suelo absorbía la evidencia de una carnicería que desafiaba toda lógica veterinaria. Desde entonces, dicen que en ese patio no crece la hierba porque la tierra recuerda el sabor de la sangre de algo que nunca debió existir. El viento en la sierra de Chihuahua no sopla simplemente, raspa contra la piedra y aúlla a través de los cañones como si la tierra misma estuviera herida. Era el año de 1998 y el rancho San Gabriel se erigía como una anomalía de concreto y madera vieja en medio de la nada absoluta, rodeado por kilómetros de matorrales espinosos y polvo seco. La soledad allí no era una simple ausencia de gente, sino una presencia física, pesada y sofocante, que se asentaba sobre los hombros de cualquiera que se atreviera a vivir allí. Javier, en aquel entonces apenas un adolescente flaco y observador, aprendió muy pronto que el aislamiento geográfico te obliga a mirar hacia adentro, hacia lugares oscuros de la mente que deberían permanecer cerrados. El horizonte no ofrecía esperanza, solo una línea interminable de cerros quebrados que parecían dientes podridos mordiendo el cielo, encerrándolos en una prisión de silencio y arena donde el tiempo parecía haberse detenido por completo. Antes de continuar con esta inmersión en la oscuridad de la sierra, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo estás viendo esto. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. La rutina en el rancho era una liturgia estricta diseñada por su abuelo don Rogelio, un hombre forjado en la dureza del norte que despreciaba cualquier muestra de debilidad emocional. Javier vivía bajo un régimen casi castrense, donde cada tarea, desde limpiar los abrevaderos hasta revisar las cercas de alambre de púas, se ejecutaba con una precisión mecánica para evitar pensar demasiado. No había espacio para la queja ni para el ocio. El trabajo duro era el único narcótico disponible para adormecer la sensación de vulnerabilidad que traía la noche. El muchacho sentía que su vida se reducía a una serie de movimientos automáticos bajo el sol abrasador, una existencia gris donde la única compañía real era el zumbido constante de los insectos y el latido ansioso de su propio corazón. Esa disciplina férrea, sin embargo, no lograba ocultar el miedo que se filtraba por las grietas de la casa cuando el sol comenzaba a descender tras las montañas. El rancho San Gabriel no había sido construido para ser un hogar acogedor, sino para funcionar como una fortaleza sitiada en medio de un territorio hostil. Las estructuras eran funcionales, carentes de cualquier adorno, y estaban rodeadas por un perímetro de seguridad que parecía excesivo para un simple rancho ganadero. Por las noches, el rugido asmático de los generadores a diésel era el único sonido que competía con el viento, proporcionando una luz amarillenta y parpadeante que apenas lograba mantener a raya la oscuridad absoluta del desierto. Javier solía observar cómo las sombras se alargaban y danzaban en los límites de esa luz artificial, imaginando formas que no deberían estar allí. La atmósfera era de una tensión eléctrica permanente, como si el aire estuviera cargado de estática antes de una tormenta violenta, y cada crujido de la madera vieja de la casa principal sonaba como un disparo en medio del silencio sepulcral de la sierra. Don Rogelio era el arquitecto de ese miedo silencioso, un patriarca de rostro curtido y ojos que parecían haber visto demasiadas cosas que nunca se atrevió a nombrar en voz alta. Pasaba las tardes sentado en el porche, limpiando sus armas con una devoción casi religiosa, escudriñando la línea de árboles lejanos con una mezcla de paranoia y resignación. Nunca hablaba de lo que buscaba, pero su postura rígida y la forma en que su mano nunca se alejaba demasiado del rifle delataban una alerta constante. Para Javier, su abuelo era una figura indescifrable, un muro de contención entre la supuesta normalidad del día y los horrores intuitivos de la noche. No había abrazos ni palabras de consuelo, solo órdenes secas y miradas severas que advertían sobre peligros invisibles. Esa falta de comunicación verbal creaba un abismo entre ambos, llenado únicamente por
temor, la tensión compartida de saber que algo en el entorno no era natural. Fue en ese contexto de vigilancia perpetua donde aparecieron los verdaderos guardianes del rancho, Kaiser, Sombra y Duque. No eran mascotas familiares que buscaran caricias o juegos en el patio. Eran 3 pastores alemanes de linaje militar, bestias masivas de pelaje negro y fuego, con músculos que se tensaban como cables de acero bajo la piel. Don Rogelio los había traído semanas atrás, no para pastorear ovejas, sino para patrullar el perímetro con una eficiencia letal. Sus ojos no tenían la calidez típica de un perro doméstico, sino una inteligencia fría y calculadora, evaluando cada movimiento, cada olor, cada vibración del suelo. Javier sentía una mezcla de fascinación y terror al verlos comer. Devoraban la carne cruda con una voracidad que rozaba lo salvaje, y sus gruñidos bajos resonaban en el pecho del muchacho como una advertencia de que la lealtad de esos animales se compraba con sangre y disciplina, no con afecto. Javier, en su soledad adolescente, intentaba acercarse a ellos buscando algún tipo de conexión emocional que le faltaba en su vida diaria con su abuelo. A veces lograba rozar el pelaje áspero de Kaiser o recibir una mirada menos hostil de Sombra, pero siempre había una barrera invisible, un recordatorio de que esos animales habían sido entrenados para la violencia. Eran herramientas de guerra biológica adaptadas al entorno rural, máquinas de matar perfeccionadas que dormían con un ojo abierto. La presencia de los perros cambiaba la dinámica del rancho. Ya no eran solo 2 humanos aislados, sino una manada mixta preparándose para un conflicto inminente. El veterinario que Javier llegaría a ser en el futuro nació en esos momentos, observando la psique fracturada de unos animales que existían en el límite entre la obediencia absoluta y el instinto depredador más primitivo, sabiendo que esa línea era peligrosamente delgada. El paisaje mismo parecía conspirar para aumentar la sensación de encierro y fatalidad inminente que permeaba cada rincón del rancho San Gabriel. Los cactus se alzaban como centinelas deformes bajo la luz de la luna y las barrancas profundas devolvían ecos distorsionados que hacían dudar de la propia cordura. En las semanas previas a aquella noche, el comportamiento del ganado había cambiado drásticamente. Las vacas se agolpaban nerviosas cerca de los corrales, con los ojos desorbitados y la respiración agitada, negándose a pastar lejos de la casa. Javier notaba cómo los caballos coseaban las puertas de las caballerizas sin razón aparente, sudando frío en medio de la noche. La naturaleza, con su sabiduría antigua y brutal, estaba enviando señales claras de que el orden de la cadena alimenticia estaba siendo alterado por un intruso que no respetaba las reglas habituales de la sierra. A pesar de las evidencias sensoriales, existía una capa de negación emocional que cubría todo, un pacto de silencio implícito entre el abuelo y el nieto. Se hablaba de coyotes grandes o de pumas que bajaban de la sierra alta por la sequía, explicaciones racionales que se desmoronaban ante la brutalidad de los hechos no hablados. Javier quería creer en esas mentiras reconfortantes, quería pensar que el miedo que le helaba la sangre era solo producto de su imaginación infantil, alimentada por la soledad. Sin embargo, las mañanas revelaban huellas que no encajaban con la fauna local y rasguños en los postes que estaban demasiado altos para cualquier depredador conocido. Esa disonancia entre lo que se decía y lo que se sentía creaba una atmósfera de irrealidad, donde lo cotidiano se volvía siniestro y cada sombra proyectada en la pared podía ocultar una amenaza mortal esperando su turno. El silencio de esas noches en la sierra no era paz. Era una entidad opresiva que llenaba los oídos y amplificaba los pensamientos más oscuros de Javier. Se acostaba en su catre mirando el techo de vigas, escuchando el viento golpear las ventanas, como si alguien quisiera entrar desesperadamente. La sensación de ser observado era constante, una picazón en la nuca que no desaparecía ni siquiera bajo las cobijas. Javier sabía, con esa intuición visceral que tienen los jóvenes y los animales, que el rancho estaba siendo estudiado, probado y medido por algo que acechaba desde la oscuridad perimetral. La casa, que debería haber sido su refugio, se sentía frágil, una cáscara de nuez flotando en un océano de tinieblas donde algo enorme se movía bajo la superficie, esperando el momento exacto en que la vigilancia flaqueara para emerger y reclamar lo que consideraba suyo. Aquella noche específica, el aire se volvió pesado y estancado, y la luna menguante apenas ofrecía una claridad enfermiza sobre el patio de tierra compactada. Don Rogelio rompió su rutina habitual. No sacó su rifle al porche, sino que procedió a cerrar cada ventana y trancar cada puerta con una urgencia metódica que heló la sangre de Javier. Apagó el generador temprano, sumiendo el rancho en una negrura táctica, y le ordenó al muchacho que se encerrara en el cuarto trasero sin hacer ruido. Javier vio a su abuelo salir una última vez al patio, no para huir, sino para soltar
soltar las cadenas de Kaiser, Sombra y Duque. La orden que les dio fue un susurro gutural, un comando antiguo y terrible que liberó a las bestias de cualquier restricción moral. El escenario estaba listo, la trampa estaba puesta, y el silencio que siguió fue el preludio ensordecedor de una violencia que marcaría sus almas para siempre. El cambio en la atmósfera aquella noche no fue gradual. Golpeó el rancho con la contundencia de un cuerpo cayendo desde un precipicio, rompiendo la frágil normalidad que Rogelio había intentado mantener. Lo primero que asaltó los sentidos de Javier fue un olor nauseabundo que el viento del norte arrastró hasta el porche, una mezcla densa de cobre oxidado, carne podrida y un almíscar animal tan potente que hacía arder la garganta. No era el hedor de un coyote, muerto al sol, ni la pestilencia de la basura quemada. Era un aroma antiguo y territorial, una marca olfativa diseñada biológicamente para inducir el pánico en cualquier presa cercana. El ganado en los corrales, que hasta ese momento había estado inquieto, entró en un silencio absoluto y aterrador, como si cada vaca y caballo hubiera entendido simultáneamente que hacer el más mínimo ruido significaba firmar su propia sentencia de muerte inmediata. Don Rogelio reaccionó ante ese olor con una velocidad que desmentía sus 60 años, moviéndose con la precisión militar de quien ha ensayado este escenario 1000 veces en sus pesadillas. Sin decir una sola palabra, apagó la lámpara de queroseno de un soplido, sumiendo el interior de la casa en una oscuridad casi líquida, apenas rota por la luz de la luna que se filtraba por las rendijas de la madera. Javier sintió como la mano de su abuelo, áspera y callosa como la corteza de un mezquite, lo empujaba con fuerza hacia el cuarto trasero, el único que no tenía ventanas grandes hacia el patio principal. La urgencia en el agarre del viejo no transmitía protección, sino una orden táctica de despejar el área de combate. El muchacho no era un nieto en ese momento, sino un estorbo civil en una zona de guerra inminente. El sonido del cerrojo deslizándose por fuera de la puerta fue el gatillo definitivo que disparó la ansiedad de Javier, transformando su miedo abstracto en una claustrofobia palpable y sofocante. Se quedó allí, de pie en medio de la negrura, con la respiración entrecortada y el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado en una caja de zapatos. El aislamiento sensorial era casi total, obligando a su mente a llenar los vacíos visuales con las imágenes más grotescas que su imaginación podía conjurar. Sabía que estaba encerrado por su propio bien, pero la sensación de impotencia era devastadora. Estaba ciego y sordo a medias, separado de la única figura de autoridad que conocía por una puerta de 1900, madera vieja que no detendría nada que quisiera entrar de verdad. Desde su encierro, Javier escuchó el sonido metálico inconfundible de los mosquetones de las cadenas siendo liberados. Un clic seco y repetido 3 veces que resonó como disparos en el silencio de la noche. Kaiser, Sombra y Duque no ladraron cuando fueron soltados. Su entrenamiento había suprimido el instinto de advertencia en favor de la emboscada silenciosa, lo cual hacía la situación aún más perturbadora. No hubo los típicos aullidos de excitación de unos perros que salen a correr. Solo hubo el sonido sordo de patas pesadas golpeando la tierra compactada del patio, dispersándose en formación. Era el sonido de la maquinaria biológica poniéndose en marcha. 3 depredadores alfa desplegándose para interceptar una amenaza que Javier aún no podía comprender, pero que su abuelo claramente había estado esperando durante años. Los minutos que siguieron se estiraron de manera antinatural, deformando la percepción del tiempo de Javier mientras esperaba el inevitable choque de fuerzas en el exterior. Se pegó a la pared más cercana al patio, con la oreja presionada contra la madera fría, tratando de descifrar el drama invisible que se desarrollaba al otro lado. Su cuerpo comenzó a reaccionar con una violencia propia. Un sudor frío le empapaba la espalda y sus manos temblaban incontrolablemente, no solo por el miedo a morir, sino por la certeza visceral de que el mundo racional estaba a punto de romperse. La tensión en el aire era tan densa que parecía tener peso físico, comprimiendo sus pulmones y haciendo que cada inhalación fuera un esfuerzo consciente y doloroso en medio de la oscuridad. Entonces, el silencio se rompió, no con un rugido, sino con un sonido húmedo y gutural que heló la sangre de Javier y que no pertenecía a ningún animal documentado en los libros de biología. Era una respiración rasposa y profunda, similar a la de un hombre con los pulmones llenos de fluido, pero amplificada por una caja torácica de dimensiones imposibles. Ese sonido, que venía desde el límite de la cerca, confirmaba las peores sospechas de don Rogelio. Aquello no era un coyote ni un puma perdido. Era algo que respiraba con intencionalidad, algo que había estado allí antes y que había regresado para reclamar una deuda de sangre. Ignorando las leyes de la naturaleza y desafiando
desafiando la lógica de la supervivencia en el desierto. El primer impacto físico sacudió los cimientos de la casa cuando uno de los perros, probablemente el masivo Duque, colisionó contra algo sólido con una fuerza brutal. El ruido fue seco y contundente, seguido inmediatamente por un coro de gruñidos que no sonaban caninos, sino demoníacos, vibrando en una frecuencia tan baja que Javier podía sentirlos en sus propios dientes. La batalla había comenzado sin preámbulos, una explosión de violencia cinética que contrastaba con la calma sepulcral de los minutos anteriores. No había ladridos de advertencia ni maniobras de distracción. Los pastores alemanes habían ido directamente a la yugular, ejecutando la orden de matar con una ferocidad que borraba cualquier rastro de domesticación. Javier se deslizó hasta el suelo, abrazándose las rodillas, incapaz de procesar la cacofonía de violencia que ocurría a pocos metros de su refugio precario. Escuchaba el rasgar de garras sobre la tierra seca, el crujido de maderas rompiéndose y el sonido inconfundible de cuerpos pesados azotándose contra las paredes exteriores de la casa. Cada golpe hacía vibrar el suelo bajo sus pies, transmitiendo la magnitud de la fuerza física que se estaba desplegando en el patio. La idea de que su abuelo estuviera ahí fuera, en el porche, presenciando aquello sin disparar su arma, le generaba una angustia particular. Significaba que las balas no eran la solución, o peor aún, que los perros eran el único sacrificio aceptable para detener lo que venía de la oscuridad. Lo que más aterrorizaba a Javier no eran los sonidos de la pelea en sí, sino las vocalizaciones que emitía la criatura intrusa entre los gruñidos de los perros. No eran rugidos de un animal salvaje defendiendo su territorio. Eran sonidos que imitaban patrones humanos distorsionados, gemidos de burla y rabia que parecían articular sílabas rotas. Era como escuchar a una persona siendo despellejada viva, pero con una potencia vocal que ningún humano podría alcanzar. Un sonido que activaba en el cerebro reptiliano de Javier un terror ancestral y paralizante. Aquello sugería una inteligencia sádica detrás de la fuerza bruta, una conciencia que entendía el dolor y lo utilizaba como un arma psicológica contra sus oponentes. El olor a sangre fresca comenzó a filtrarse por las rendijas de la ventana y por debajo de la puerta, invadiendo el pequeño cuarto con una intensidad mareante. No era solo sangre, era el olor a entrañas abiertas y fluidos corporales liberados en el frenesí del combate, una peste caliente que se mezclaba con el polvo del desierto. Javier tuvo que cubrirse la nariz y la boca con la manga de su camisa para no vomitar, mientras las lágrimas de pánico le nublaban la vista en la oscuridad. Ese olor confirmaba que el daño físico era masivo y recíproco. Algo estaba siendo destrozado ahí fuera, y la cantidad de sangre sugería que la vida se estaba escapando a borbotones de alguno de los combatientes. A través de una grieta en la madera de la pared, Javier se atrevió a mirar, movido por un impulso morboso que superaba su instinto de conservación. Lo que vio fue una confusión de sombras rápidas y violentas bajo la luz pálida de la luna, formas negras que se entrelazaban y separaban con una velocidad vertiginosa. Vio el brillo de los colmillos y el reflejo de ojos que no parecían naturales, destellando con una luminiscencia verdosa en la oscuridad. No podía distinguir claramente quién ganaba o perdía, solo veía la danza macabra de la depredación pura, donde la biología se reducía a dientes, garras y la voluntad absoluta de aniquilar al otro. En un momento dado, un cuerpo fue arrojado contra la pared, justo donde Javier estaba apoyado. El impacto fue tan fuerte que hizo caer polvo del techo sobre su cabeza. Escuchó un gemido agudo, inconfundiblemente canino, que se cortó abruptamente con un sonido húmedo de fractura. Era Kaiser o quizás Sombra, y el silencio repentino de ese animal específico abrió un hueco en la defensa del rancho que se sintió como una herida física en el propio Javier. El muchacho se tapó los oídos con fuerza, tratando de bloquear la realidad de que sus guardianes, aquellos seres casi mitológicos de fuerza y lealtad, eran mortales y estaban siendo quebrados uno por uno. La respuesta de los perros restantes no fue la retirada, sino una escalada en la violencia que desafiaba cualquier lógica de supervivencia animal. Los gruñidos se volvieron histéricos, casi mecánicos, desprovistos de cualquier instinto de autoconservación. Ya no peleaban para vivir, peleaban para destruir. Javier comprendió entonces que la orden de su abuelo había sido absoluta, un mandato suicida que había anulado el miedo natural de los animales. Escuchaba cómo los cuerpos chocaban y se arrastraban, el sonido de la carne siendo desgarrada y el jadeo desesperado de pulmones llevados al límite del colapso. El conflicto entre el deber de ayudar y el terror paralizante desgarraba la mente de Javier mientras permanecía acurrucado en el rincón más alejado de la puerta. Se imaginaba a sí mismo tomando el rifle de repuesto, saliendo al patio y terminando
con la pesadilla, pero sus piernas se negaban a obedecer las órdenes de su cerebro. Estaba atrapado en una parálisis de culpa, sabiendo que su inacción era lo único que lo mantenía con vida, pero que también lo convertía en cómplice silencioso de la masacre. Esa culpa, sembrada en la oscuridad de aquel cuarto, echaría raíces profundas que definirían su carácter y sus pesadillas durante las décadas siguientes. De repente, la criatura emitió un alarido que no fue de ataque, sino de sorpresa y dolor genuino, un sonido agudo que rasgó la noche y erizó cada vello del cuerpo de Javier. Los perros habían logrado algo imposible, habían encontrado un punto débil, habían atravesado la piel dura de la bestia y habían probado su carne. El tono de la pelea cambió instantáneamente. El depredador se había convertido en presa y la arrogancia de sus primeros ataques se transformó en una defensa desesperada y furiosa. Los ruidos de destrucción se aceleraron, volviéndose frenéticos y desordenados, una tormenta de violencia final que indicaba que el desenlace estaba cerca. El final no llegó con silencio, sino con un sonido de arrastre pesado y húmedo, seguido por la respiración agónica de algo que se negaba a morir. Javier, temblando en la oscuridad, escuchó cómo la lucha se desplazaba lentamente, alejándose de la casa hacia el centro del patio, dejando un rastro auditivo de sufrimiento. Sabía que la amenaza inmediata había sido neutralizada, o al menos contenida, pero la sensación de alivio nunca llegó. En su lugar se instaló un horror frío y permanente, la certeza de que el mundo era un lugar donde existían monstruos capaces de sangrar y que la seguridad del rancho era una mentira construida sobre cadáveres. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Cuando el cerrojo de la puerta finalmente cedió bajo la mano firme de don Rogelio, Javier emergió al patio como un buzo que sale a la superficie después de casi ahogarse, con los pulmones ardiendo y los sentidos abrumados. El amanecer en la sierra no trajo la calidez habitual, sino una luz grisácea y clínica que iluminaba la carnicería con una nitidez cruel, exponiendo cada detalle que la oscuridad había piadosamente ocultado. El patio de tierra, que horas antes era un espacio de trabajo ordenado, se había transformado en un lienzo abstracto de violencia. La sangre no formaba charcos, sino lodo, una pasta oscura y pegajosa que cubría las botas de su abuelo y manchaba los cimientos de la casa. El silencio matutino era absoluto, sin pájaros ni viento, como si la naturaleza misma estuviera guardando un minuto de respeto, aterrado por la brutalidad de lo ocurrido. Lo primero que capturó la atención de Javier no fue el cadáver del intruso, sino el estado deplorable de los vencedores, aquellos guardianes que habían pagado el precio de la supervivencia del rancho. Kaiser, Sombra y Duque yacían dispersos por el perímetro, jadeando con un ritmo irregular y doloroso que hacía vibrar sus costillas rotas y sus cuerpos cubiertos de laceraciones profundas. No había triunfo en sus posturas, solo el agotamiento terminal de quien ha cruzado un límite biológico. Sus pelajes, antes brillantes, eran ahora una maraña de sangre seca, polvo y trozos de carne que no les pertenecía. Al intentar acercarse a Kaiser, Javier vio algo en los ojos del animal que lo detuvo en seco, una mirada vacía y vidriosa, desprovista de reconocimiento, la mirada de un soldado que ha visto el infierno y ha dejado su alma atrapada en él. En el centro del patio, iluminado por los primeros rayos de un sol indiferente, yacía la fuente de todo aquel horror, una masa de carne destrozada que desafiaba cualquier clasificación zoológica inmediata. A primera vista, parecía un oso desollado o un lobo gigante deforme, pero la anatomía subyacente revelaba detalles que revolvían el estómago por su inquietante similitud con lo humano. Las extremidades eran demasiado largas y articuladas de manera extraña, terminadas en garras que eran más bien dedos alargados y calcificados, diseñados para desgarrar y manipular. No había nada místico en el cadáver. Era una entidad biológica, un organismo de carne, hueso y tendones que sangraba y hedía a cobre y excremento, eliminando cualquier romanticismo folclórico sobre los nahuales y reemplazándolo con la fría realidad de un depredador evolutivo desconocido. Don Rogelio se movía alrededor del cadáver con una eficiencia pragmática que resultaba más aterradora que cualquier grito de pánico, tratando la situación como un problema sanitario y no como un evento sobrenatural. No hubo llamadas a la Policía Federal ni al sheriff del pueblo cercano. El viejo sabía que lo que yacía en su propiedad no podía ser explicado en un informe oficial sin que los encerraran a ambos. Con el rostro impasible, arrastró una lona de plástico grueso y comenzó a envolver los restos con movimientos metódicos, evitando mirar directamente al rostro desfigurado de la criatura. Javier observaba paralizado, comprendiendo sin necesidad de palabras que aquel acto de limpieza era también un acto de encubrimiento,
una maniobra ensayada para borrar una verdad que el mundo exterior no estaba preparado para digerir. Fue durante el proceso de mover el cuerpo cuando ocurrió el detalle que terminaría de fracturar la psique adolescente de Javier, un momento congelado en el tiempo que regresaría en sus pesadillas durante décadas. Entre la masa de pelo apelmazado y tejido desgarrado del torso de la criatura, algo brilló fugazmente al ser golpeado por la luz del sol. Un fragmento de metal, quizás una hebilla antigua o un anillo deformado incrustado en la carne. Aquel objeto manufacturado era la prueba irrefutable de que la cosa no era un simple animal salvaje, sino algo que había tenido, o robado, una conexión con la humanidad. Rogelio vio que su nieto lo había notado y con un movimiento brusco cubrió el detalle con la lona, lanzando una mirada de advertencia que ordenaba enterrar ese recuerdo en lo más profundo de la memoria. La pira funeraria se improvisó en una hondonada seca lejos de la casa principal, utilizando leña vieja, neumáticos gastados y galones de gasolina que Rogelio guardaba para emergencias. El fuego no tardó en rugir, levantando una columna de humo negro y denso que manchaba el cielo azul impoluto de Chihuahua, visible a kilómetros de distancia, pero ignorado por todos en la región. El olor que emanaba de la hoguera era indescriptible, una mezcla de grasa animal quemada y algo dulzón y químico que provocaba náuseas inmediatas, impregnándose en la ropa y el cabello de Javier. Mientras las llamas consumían la evidencia, su abuelo permanecía de pie, vigilando el fuego con su rifle al hombro, asegurándose de que hasta el último fragmento de hueso quedara reducido a cenizas irreconocibles. Los días siguientes al ataque se vivieron en una bruma de irrealidad, donde la rutina del rancho intentaba imponerse sobre el trauma reciente sin mucho éxito. Los perros, aunque habían sobrevivido al combate inicial, comenzaron a mostrar signos de un deterioro que iba más allá de las heridas físicas, como si la mordedura de la criatura llevara consigo una toxina invisible. Las laceraciones se infectaron con una rapidez alarmante, supurando un líquido negruzco que resistía a los antibióticos veterinarios básicos que Rogelio les administraba con mano temblorosa. Pero lo peor era el cambio temperamental. Kaiser y Duque se volvieron impredecibles, gruñendo al aire vacío y atacando a las sombras, habiendo perdido cualquier rastro de su antigua disciplina y lealtad hacia sus dueños. La decisión final sobre el destino de los animales fue tomada una semana después, en una tarde gris que presagiaba lluvia, marcando el fin definitivo de la inocencia de Javier. Rogelio, con los ojos rojos de insomnio y la voz quebrada por una tristeza que rara vez mostraba, le explicó a su nieto que aquellos perros ya no estaban realmente allí, que lo que quedaba eran cascarones sufrientes y peligrosos. Javier tuvo que quedarse en el porche mientras su abuelo llevaba a los 3 pastores alemanes detrás del granero, uno por uno, para darles la misericordia que la naturaleza les había negado. Cada disparo resonó en el valle como una sentencia, y con cada detonación, Javier sintió que una parte de su propia humanidad era amputada, comprendiendo que el precio de aquella victoria había sido la destrucción total de lo que amaba. El silencio institucional que rodeó el evento fue tan opresivo como el ataque mismo. Nadie vino a preguntar por el humo, nadie investigó los disparos, nadie cuestionó la desaparición repentina de los perros. Javier empezó a sospechar que el aislamiento del rancho no era casualidad, sino parte de un diseño mayor, una zona de contención tácita aceptada por los habitantes de la sierra. En las raras visitas al pueblo para comprar provisiones, notaba cómo los locales desviaban la mirada cuando su abuelo entraba en la tienda, un pacto de silencio colectivo nacido del miedo y la superstición. Entendió que en esos rincones olvidados de México, la ley no la dictaban los jueces ni los policías, sino la capacidad de cada uno para sobrevivir a la noche y callar lo que veía. Años después, revisando cajas viejas tras la muerte de don Rogelio, Javier encontraría cuadernos de campo y mapas marcados con coordenadas que coincidían con avistamientos de lo que el ejército denominaba ABLOE, anomalía biológica hostil. Aquellas notas, escritas con la caligrafía apretada y nerviosa de su abuelo, revelaban que el ataque al rancho San Gabriel no había sido un incidente aislado, sino parte de un patrón migratorio de estas criaturas. Rogelio no era simplemente un ganadero desafortunado, había sido, quizás sin saberlo o sin quererlo, un vigía en una guerra secreta contra una especie que cohabitaba en las sombras. Los recortes de periódicos sobre ataques de pumas y desapariciones inexplicables, pegados en las páginas, confirmaban una historia de encubrimiento sistemático que abarcaba décadas. El horror de aquella noche no terminó con la quema del cuerpo ni con la muerte de los perros. Se transformó en una infección psicológica que Javier llevaría consigo a su vida adulta y profesional. Se
convirtió en veterinario especializado en agresión canina, buscando respuestas en la biología, tratando de entender qué mecanismo había convertido a sus nobles guardianes en monstruos enloquecidos. Cada vez que miraba a un perro agresivo a los ojos, buscaba ese mismo brillo verdoso y antinatural que había visto en la bestia, esa inteligencia maligna que separaba al animal del monstruo. La ciencia le ofrecía explicaciones sobre la rabia y el trauma, pero en el fondo, Javier sabía que existían patologías que no aparecían en los libros de texto, enfermedades del alma transmitidas por el contacto con lo imposible. El miedo a la oscuridad se volvió crónico para Javier, una condición médica más que una fobia infantil, obligándolo a dormir siempre con una luz encendida y la puerta trancada. La imagen de la criatura quemándose, con la grasa goteando y los tendones contrayéndose por el calor, se repetía en su mente cada vez que olía carne asada o gasolina. Esa memoria sensorial era un ancla que lo mantenía atado al rancho, impidiéndole avanzar realmente, convirtiéndolo en un prisionero del pasado. A pesar de haberse mudado a la ciudad, la sierra seguía dentro de él, con sus silencios largos y sus secretos enterrados bajo piedras y matorrales, recordándole que la distancia física no garantiza la seguridad. Lo que más le perturbaba al repasar los hechos no era la violencia gráfica, sino la soledad absoluta en la que habían enfrentado aquella amenaza, como si fueran piezas descartables en un tablero de ajedrez. Se preguntaba cuántas otras familias en ranchos remotos habrían enfrentado lo mismo y no habían tenido la suerte o la brutalidad necesaria para sobrevivir. Los cuerpos desaparecidos en la región, atribuidos al crimen organizado o a la migración, cobraban un nuevo significado siniestro bajo la luz de su experiencia. La sierra era un cementerio vasto y hermoso, un lugar donde la tierra se tragaba los gritos y donde la verdad era tan peligrosa como las criaturas que la habitaban. La evidencia física del encuentro había sido borrada por el fuego y el tiempo, pero las cicatrices en la tierra y en la mente de Javier permanecían indelebles. A veces regresaba mentalmente al momento exacto en que la criatura emitió aquel alarido casi humano, preguntándose si había intentado comunicarse o si simplemente era la imitación de una presa anterior. Esa ambigüedad era el verdadero combustible de sus pesadillas, la posibilidad de que no hubieran matado a un animal, sino a algo más complejo, algo con cultura, lenguaje y memoria. Y si tenía memoria, entonces existía la posibilidad aterradora de que otros de su especie supieran exactamente dónde había caído y quiénes eran los responsables de su muerte. El silencio de su abuelo sobre el origen de la criatura fue quizás su mayor crueldad, dejándole a Javier un legado de dudas y paranoias sin resolver. Nunca supo si Rogelio había visto a esas cosas antes, si había sido parte de las brigadas militares que supuestamente patrullaban la zona en los años 70. Esa falta de contexto convertía el recuerdo en algo amorfo y omnipresente, una sombra que se proyectaba sobre cada aspecto de su vida. Ahora, con las notas en la mano y los reportes recientes de ganado mutilado apareciendo en las noticias locales, Javier sentía que el ciclo se estaba cerrando, que el tiempo de tregua había terminado. La decisión de hablar, de romper el pacto de silencio que su abuelo había impuesto con sangre y fuego, no nacía de la valentía, sino de la desesperación y la necesidad de advertencia. Javier sabía que volver a la zona del rancho San Gabriel era una sentencia de muerte o de locura, pero la alternativa de no hacer nada y dejar que la historia se repitiera era insoportable. Las criaturas no habían desaparecido, simplemente se habían replegado, habían aprendido de sus errores y habían esperado a que la vigilancia humana se relajara. La batalla en el patio no había sido el final de la guerra, sino apenas una escaramuza inicial en un conflicto territorial que llevaba siglos gestándose en la oscuridad de los cerros. La revelación de que la criatura podía sangrar y morir había sido un consuelo momentáneo esa noche, pero con los años se había transformado en una fuente de terror renovado, porque si podían morir, significaba que también podían reproducirse, que podían adaptarse y que su número podía ser mucho mayor de lo que cualquiera se atrevía a imaginar. La sierra de Chihuahua era inmensa, llena de cuevas inexploradas y cañones donde la luz del sol nunca llegaba al fondo. Javier comprendió que su abuelo no había quemado al monstruo para ocultarlo de la policía, sino para evitar que la biología de la criatura contaminara la tierra, aunque en el fondo sabía que ya era demasiado tarde para detener la expansión. Con el peso de estas memorias aplastándole el pecho, Javier preparó su equipo, no como veterinario, sino como el heredero reacio de una maldición familiar. Sabía que tenía que regresar al origen, al lugar donde la sangre de sus perros se había mezclado con la de la bestia, para buscar pruebas definitivas que obligaran al mundo a mirar. Sí, historia oficial diría que estaba loco o que buscaba fama, pero él solo buscaba cerrar una puerta que había
había quedado entreabierta en 1998. El horror original no era el monstruo en sí, sino la certeza de que seguía ahí fuera, evolucionando en la oscuridad, esperando el momento adecuado para bajar de nuevo y terminar lo que había empezado. El regreso a la Sierra de Chihuahua después de 20 años se sintió como entrar voluntariamente en una tumba que había quedado abierta esperándolo. El pavimento terminó kilómetros atrás, dando paso a una brecha de piedra suelta y polvo que castigaba la suspensión de la camioneta rentada, un castigo físico que reflejaba su tormento interno. Javier ya no era el adolescente flaco que se escondía en el cuarto trasero. Era un hombre cargado de años y arrepentimientos, con los nudillos blancos por la tensión de aferrarse al volante. El paisaje permanecía indiferente al paso del tiempo. Los mismos cactus se alzaban como centinelas retorcidos y el calor distorsionaba el horizonte, creando espejismos de agua donde solo había sed. No estaba solo esta vez. Había contratado a Beto, un guía local con una escopeta y una sonrisa cínica que no creía en monstruos, sino en el dinero que Javier le había ofrecido para llevarlo a las viejas ruinas. Las ruinas del rancho San Gabriel emergieron de la vegetación como el esqueleto de una bestia prehistórica, blanqueado por el sol y reclamado por el desierto. Las cercas que su abuelo había mantenido meticulosamente eran ahora serpientes de alambre oxidado enrolladas en el suelo, inútiles contra cualquier cosa que quisiera entrar o salir. El techo de la casa principal había colapsado en secciones, permitiendo que rayos de luz atravesaran la penumbra interior, pero la estructura aún conservaba un aura amenazante de asuntos pendientes. Javier bajó de la camioneta y el calor seco lo golpeó al instante, trayendo el olor a salvia y tierra, pero su memoria superpuso el aroma fantasma de sangre y gasolina. Su ritmo cardíaco se disparó no por el esfuerzo, sino por un reconocimiento somático del lugar. Su cuerpo recordaba el terror, incluso si su mente intentaba racionalizarlo con desapego científico. Navegar por los escombros de su hogar de infancia fue un ejercicio arqueológico de dolor, donde cada habitación detonaba un flash de la noche que había definido su existencia. Encontró el rincón donde se había acurrucado, ahora cubierto de excremento de rata y escombros, un patético santuario a su propia cobardía. Beto se movía con la confianza ruidosa de la ignorancia, pateando tablas podridas y haciendo bromas sobre buscadores de tesoros que caían muertas en el silencio pesado del lugar. Javier lo ignoró, escaneando el suelo con ojos de veterinario forense, buscando algo que no perteneciera a la decadencia natural de la casa. Buscaba marcas de garras recientes en las paredes o huesos frescos que confirmaran que las notas de su abuelo no eran los desvaríos de un anciano senil, sino un mapa de advertencia para un futuro que finalmente había llegado. La investigación se trasladó de la casa al perímetro, hacia el borde del cañón de donde supuestamente habían emergido las criaturas décadas atrás. El terreno era traicionero, un laberinto de rocas sueltas y grietas que parecían diseñadas para romper tobillos y ocultar depredadores. Javier llevaba una linterna de alta potencia y un rifle tranquilizante, un intento ingenuo de llevar ciencia a un tiroteo, mientras Beto cargaba su vieja calibre 12, con un desprecio casual por la seguridad. El sol comenzó a hundirse tras los picos dentados de la sierra, pintando el cielo de tonos violentos de púrpura y rojo sangre, una señal visual que activó una alarma primitiva en el cerebro de Javier. La transición del día al crepúsculo en el desierto es rápida y traicionera, despojando la certeza de la visión y reemplazándola con la ambigüedad de sombras que se estiran y transforman en formas imposibles. Encontraron la primera anomalía cerca del lecho seco del río, un lugar donde el agua solo corría durante las inundaciones repentinas, pero que ahora era una autopista de arena y piedras. No era un conjunto único de huellas, sino un patrón confuso de disturbios en el suelo que sugería un tráfico pesado, marcas de arrastre demasiado anchas para un hombre y demasiado deliberadas para un venado. Javier se arrodilló para examinar una impresión particularmente clara, analizando la biomecánica de la criatura que la hizo. Era una huella plantígrada, similar a una mano humana pero alargada, con surcos profundos donde las garras se habían clavado para traccionar. El tamaño de la huella le cortó la respiración. Era más grande que la que recordaba, sugiriendo un individuo masivo o una variación biológica aterradora ocurrida en los últimos 20 años. La actitud de Beto cambió instantáneamente cuando Javier señaló los restos frescos de un becerro semienterrado bajo un montón de rocas cercanas. No era una matanza de coyote o puma. El animal había sido desmembrado quirúrgicamente, sus órganos extraídos con una precisión que requería destreza manual, no solo fuerza mandibular. El guía dejó de hacer bromas, apretando la escopeta hasta que
sus nudillos igualaron el color del hueso expuesto en el cadáver. El aire alrededor pareció bajar de temperatura, y el viento trajo un almizcar repentino y fétido que golpeó a Javier con la fuerza de un golpe físico. El mismo olor de 1998. Era la firma olfativa de una pesadilla, una advertencia química de que habían cruzado una línea invisible hacia un territorio donde ya no eran los depredadores, sino intrusos en un nido ferozmente guardado. La decisión de retirarse debería haber sido inmediata, pero Javier fue presa de una curiosidad mórbida, una necesidad de ver el rostro del enemigo para validar el trauma de su vida. Avanzó hacia un grupo de cuevas a media altura de la pared del cañón, ignorando las protestas sibilantes de Beto y la oscuridad creciente que se tragaba el camino. El haz de su linterna cortó la penumbra, revelando paredes de roca cubiertas de una sustancia oscura y resinosa que olía a amoníaco y feromonas. Esto no era solo una guarida, era una colmena, un entorno estructurado marcado por una especie que entendía la organización social. La realidad golpeó a Javier como una locomotora. No se enfrentaban a un monstruo solitario como en las películas, sino a una colonia que había establecido un ecosistema complejo bajo las narices de la civilización. Un sonido resonó desde las profundidades de la cueva. No un rugido, sino un chasquido y parloteo que sonaba incómodamente como una transmisión de radio distorsionada. Era una forma de comunicación, un lenguaje de clics y rechinar de dientes que coordinaba el movimiento en la oscuridad. Javier se congeló dándose cuenta demasiado tarde de que el silencio del desierto exterior no había sido vacío, sino disciplina táctica. Habían sido observados desde que bajaron de la camioneta, rastreados por centinelas que habían relevado su posición a la manada principal. Beto entró en pánico, moviendo su linterna salvajemente, el haz captando vislumbres fugaces de piel pálida y sin pelo moviéndose en la periferia, criaturas que usaban las formaciones rocosas para camuflarse con eficiencia sobrenatural. La emboscada se había cerrado mucho antes de que ellos se dieran cuenta. El ataque comenzó con una brutalidad que abrumó sus sentidos, un asalto coordinado desde múltiples ángulos que disolvió cualquier apariencia de defensa táctica. Beto disparó su escopeta a ciegas hacia la oscuridad, el fogonazo iluminando un cuadro horrible de múltiples criaturas escalando las paredes como gecos, sus extremidades torciéndose en ángulos imposibles. Javier fue derribado no por un golpe directo, sino por la fuerza de un cuerpo aterrizando cerca de él, el impacto enviando ondas de choque a través del suelo de piedra. Se arrastró hacia atrás, su rifle tranquilizante inútil en el caos, su mente revirtiendo al niño aterrorizado del cuarto trasero. Las criaturas no gritaban, trabajaban en un silencio eficiente que era mucho más aterrador que cualquier rugido, enfocando su violencia en la amenaza armada. Javier presenció el fin de Beto en una serie de destellos fragmentados, un espectáculo de horror estroboscópico iluminado por la linterna caída del guía que giraba en el suelo. Vio una mano, similar a la humana pero escamosa y con garras, agarrar el cañón de la escopeta y torcerlo con fuerza sin esfuerzo, rompiendo los dedos del guía en el proceso. El grito de Beto se cortó en seco mientras era arrastrado hacia la oscuridad profunda del sistema de cuevas, su cuerpo flácido como un muñeco de trap. No hubo heroísmo en su muerte, solo la realidad sucia e indigna de la depredación. Javier estaba ahora solo, el único testigo de un frenesí alimenticio que estaba a punto de dirigir su atención hacia el segundo plato. La culpa de arrastrar a un inocente a su muerte lo invadió, pero el instinto de supervivencia gritaba más fuerte. El escape del cañón fue un borrón de adrenalina y dolor, el cuerpo de Javier empujando más allá de sus límites mientras trepaba sobre rocas y atravesaba matorrales de espinas que desgarraban su ropa y piel. Podía escucharlos detrás de él, el palmoteo rítmico de pies descalzos sobre piedra y la respiración pesada y húmeda de perseguidores que disfrutaban la caza. No los estaba dejando atrás, lo estaban pastoreando, jugando con él, quizás probando sus capacidades tal como habían probado las defensas del rancho años atrás. Disparó una bengala al cielo, no esperando rescate, sino para crear una luz cegadora que pudiera confundir sus ojos sensibles. El fósforo rojo se encendió, bañando el cañón en un resplandor carmesí infernal que reveló la escala de la infestación, sombras moviéndose en cada cresta, una legión de observadores. Llegar al terreno plano cerca de las ruinas del rancho no ofreció seguridad, solo un campo de exterminio ligeramente más nivelado. Javier tropezó hacia la camioneta, sus pulmones ardiendo como si hubiera inhalado vidrio molido, su pierna arrastrándose por una caída que no recordaba haber sufrido. El vehículo parecía una isla distante de salvación, pero la distancia se sentía infinita. Podía escuchar el sonido de chasquidos cerrándose desde los flancos, una pesadilla en
sonido envolvente que desorientaba su sentido de dirección. Buscó las llaves con dedos temblorosos y resbaladizos por la sangre. Un cliché de películas de terror que se sentía agonizantemente real en el momento. La tecnología de la camioneta, seguros, ignición, motor, parecía absurdamente frágil contra la perfección biológica de los monstruos que lo cazaban. Mientras se lanzaba a la cabina, una criatura se estrelló contra la puerta del conductor, rompiendo la ventana con un solo golpe de su cabeza. Javier finalmente tuvo un primer plano claro del rostro de la nueva generación. Era diferente al que su abuelo había matado. Era más esbelto, con piel más pálida y ojos que carecían del aspecto lechoso de cataratas, sugiriendo que habían evolucionado para ver mejor. Pero el rasgo más perturbador era la boca. Se movía, imitando los sonidos del motor de la camioneta, tratando de replicar el ruido mecánico. Estaban aprendiendo. Javier clavó las llaves en la ignición y giró. El motor rugió a la vida justo cuando una garra rasgó su hombro, atravesando la chaqueta y la carne. Aceleró a fondo, los neumáticos girando sobre la grava suelta antes de encontrar tracción y lanzar el vehículo hacia adelante. El impacto arrojó a la criatura de la puerta, pero Javier sintió el golpe sordo de otros cuerpos cayendo en la caja de la camioneta, pesándola. Dio un volantazo violento, tratando de sacudírselos, conduciendo a ciegas a través de los arbustos de mezquite y rompiendo los restos podridos de la cerca del rancho. La camioneta corcoveaba y gemía, metal gritando contra madera y piedra, una bestia mecánica luchando por su vida contra las biológicas. No se atrevió a mirar por el retrovisor, mantuvo los ojos fijos en el estrecho haz de los faros, el único túnel de realidad que podía manejar. La persecución continuó por lo que parecieron kilómetros, las criaturas mostrando una resistencia que rivalizaba con el vehículo en el terreno accidentado. Eran rápidos, increíblemente rápidos, manteniendo el ritmo en las rectas y cortando curvas con agilidad fluida. Javier podía escucharlos en el techo, sus garras raspando el metal como clavos en una pizarra, buscando una entrada. Tomó la pistola de bengalas de nuevo y disparó a través de la ventana rota hacia el techo. El estallido repentino de calor y luz provocando un chillido de dolor y el sonido de un cuerpo pesado cayendo por la parte trasera. Fue una victoria pequeña, un respiro temporal que le permitió ganar una distancia preciosa mientras el camino comenzaba a ensancharse y nivelarse. Cuando la camioneta tocó el camino de tierra ligeramente mejor mantenido, que llevaba a la carretera, las criaturas finalmente rompieron la persecución, deteniéndose en una barrera invisible que marcaba el límite de su territorio. Javier disminuyó la velocidad, jadeando por aire, su mano presionando la herida sangrante en su hombro. Miró hacia atrás, esperando ver oscuridad vacía, pero las luces traseras rojas de la camioneta iluminaron una escena que congelaría su alma. Parados en la cresta, hombro con hombro, no había 3 o 4, sino docenas de siluetas, formas adultas, formas juveniles más pequeñas, una jerarquía completa de monstruos viéndolo partir. No habían sido derrotados, simplemente estaban dejando ir al mensajero, tal vez entendiendo que el miedo se propaga más rápido que una infección. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El viaje de regreso a la civilización fue un estado de fuga, de shock y agonía física. La mente de Javier intentaba procesar los datos que había recolectado. El nido, los números, la evolución, la mímica. La guerra de su abuelo había sido contra una vanguardia. Con lo que Javier había tropezado era una fuerza de ocupación. El dolor en su hombro latía al ritmo del motor, un recordatorio constante de que llevaba parte de la corrupción con él. Revisó la herida en la luz tenue del tablero. El rasguño era profundo, los bordes de la piel ya tornándose de un morado necrótico y oscuro. Vertió alcohol del botiquín sobre ella, gritando en silencio, mientras el líquido cauterizaba la superficie, pero sabía que la verdadera infección era más profunda, en el conocimiento que ahora poseía. Llegó a la primera gasolinera con recepción telefónica, justo cuando el amanecer comenzaba a romper, la misma luz gris e indiferente que había iluminado la masacre de los perros años atrás. Se sentó en la camioneta, temblando a pesar del calor, incapaz de salir y enfrentar el mundo normal. La gente cargaba gasolina, compraba café, vivía vidas completamente ajenas al cáncer que crecía en las montañas a pocas horas de distancia. Javier miró su teléfono, su pulgar flotando sobre los números de emergencia, pero lo bajó. ¿Quién le creería? Sin veto,
sin un cuerpo, era solo un loco con un hombro rasguñado y una historia sobre monstruos. El silencio institucional que su abuelo había mantenido ahora cobraba un sentido perfecto y terrible. Examinando la caja de la camioneta, Javier encontró la pieza final de evidencia que lo perseguiría más que la visión de la colonia. Atascado en la bisagra de la puerta trasera había un dedo cercenado, no un dedo humano, sino una garra de uno de los juveniles. Lo tomó con unas pinzas, examinándolo a la luz de la mañana. Estaba envuelto en un jirón de tela, material sintético, con patrón de camuflaje. Un pedazo de uniforme militar. No era viejo, la tela estaba nueva, los colores brillantes. Esto no era una criatura hurgando en basura vieja. Era prueba de que alguien más había estado allí recientemente, alguien equipado para la guerra, y habían sido consumidos igual que Beto. O peor aún, los estaban alimentando. Javier metió la muestra en un frasco de especímenes que tenía en su kit, sus manos temblando con una rabia que comenzaba a eclipsar su miedo. Las implicaciones eran abrumadoras. Si había personal militar involucrado, entonces el gobierno sabía. El silencio no era solo negligencia, era contención o tal vez experimentación. Encendió el motor de nuevo, alejándose de la estación de policía y dirigiéndose hacia la ciudad. No iba a las autoridades, iba a desaparecer, a escribirlo todo, a convertirse en el fantasma que su abuelo había sido. La batalla en el bosque no había sido un final, era una orden de desalojo para la humanidad en esa región, y Javier sabía que las fronteras iban a empezar a moverse muy pronto. El cuarto de motel en las afueras de Ciudad Juárez huele a desinfectante barato y a miedo rancio, convirtiéndose en la última trinchera de una guerra que Javier sabe que ya ha perdido. La herida en su hombro ha dejado de sangrar para convertirse en un cráter de tejido necrótico que palpita con un ritmo propio, bombeando una fiebre oscura que le nubla la vista y le seca la boca. Javier escribe frenéticamente en un cuaderno de hojas amarillas, tratando de volcar todo lo que vio en el cañón, antes de que el delirio o la infección tomen el control definitivo de sus facultades motoras. No busca ayuda médica, porque comprende que ningún doctor puede curar lo que tiene. No, es solo una infección bacteriana, es una contaminación de la realidad, una marca que le dice a las criaturas dónde está, convirtiéndolo en una baliza viviente que transmite su posición a la oscuridad. Sobre la mesa de formica quemada por cigarros, el fragmento de tela militar descansa dentro del frasco como una acusación silenciosa contra las instituciones que juraron proteger a la población. Javier observa el patrón de camuflaje digital, demasiado moderno y limpio para ser un residuo antiguo, y la conclusión se asienta en su estómago con más peso que el miedo a los monstruos. El gobierno no ignora lo que pasa en la sierra, lo administra, lo alimenta o, en el peor de los casos, lo utiliza como un campo de pruebas biológicas fuera de los registros oficiales. El silencio de décadas no fue incompetencia, fue una estrategia de contención cruel donde los rancheros y los migrantes sirvieron como ganado sacrificable para mantener a la colonia satisfecha y dentro de sus límites geográficos. La verdadera monstruosidad no tiene garras, tiene presupuesto federal y sellos de confidencialidad. La evolución que Javier presenció en las cuevas indica que el tiempo de aislamiento está llegando a su fin catastrófico, rompiendo el equilibrio precario que existía. Las criaturas ya no son simples depredadores alfa limitados por su biología. Están aprendiendo, imitan sonidos mecánicos, coordinan emboscadas complejas y han perdido el miedo al fuego y al ruido. Si han comenzado a probar los límites de la sierra, bajando hasta los caminos y las carreteras, es solo cuestión de tiempo antes de que lleguen a los suburbios iluminados de las ciudades fronterizas. Javier traza líneas en el mapa con un marcador rojo, extrapolando las rutas de caza basadas en los avistamientos y las desapariciones recientes, y el dibujo resultante se parece aterradoramente a una invasión militar planificada que avanza inexorablemente hacia los centros de población humana. Al mirar su propio reflejo en el espejo sucio del baño, Javier reconoce la misma mirada vacía que vio en los ojos de Kaiser y Duque aquella mañana de 1998. Entiende finalmente que la transformación no requiere una mordida ni una maldición mágica. El simple hecho de ver la verdad, de mirar al abismo sin filtros, es suficiente para romper la mente humana y convertirla en algo feral. Él ya no pertenece al mundo de los vivos, de las facturas y los cafés por la mañana. Pertenece al mundo de ellos, al ciclo de depredación y violencia. La fiebre le trae alucinaciones auditivas, chasquidos y susurros que vienen del sistema de ventilación, y aunque su parte
parte racional le dice que es el trauma, su instinto le grita que los exploradores ya están aquí, arañando las paredes del motel. Javier organiza las pruebas, las fotos borrosas, las notas de campo de su abuelo y la muestra biológica en un paquete sellado que enviará a un contacto de confianza en la prensa, aunque tiene pocas esperanzas. Sabe que la información es un virus peligroso. Quien abra ese sobre se convertirá en un nuevo objetivo, heredando la maldición de saber que somos comida en nuestra propia casa. Su escritura se vuelve más errática, las letras se deforman mientras su mano tiembla incontrolablemente, pero se fuerza a terminar, impulsado por una responsabilidad terminal de dejar constancia. No lo hace por redención, pues sabe que la muerte de Beto es su culpa, lo hace porque el silencio es el hábitat natural de estas cosas, y la única forma de herirlas es encender una luz potente sobre su existencia. La advertencia que deja plasmada en las últimas páginas no es para las autoridades, sino para la gente común que vive al borde de lo salvaje. Advierte sobre los cambios sutiles, el ganado que deja de comer, los perros que ladran a la nada, el olor a cobre y almíscar que llega con el viento del norte. Les ruega que no ignoren sus instintos primitivos, esa voz pequeña que les dice que corran cuando el bosque se queda demasiado callado. La negación es el mecanismo que las criaturas explotan con mayor eficacia. Nos negamos a creer en monstruos hasta que sentimos sus dientes, y para entonces ya es demasiado tarde para gritar. Javier subraya 3 veces la frase: cierra las puertas, pero sobre todo, no mires afuera si escuchas a alguien llamarte con una voz que no suena correcta. El dolor físico se ha convertido en una claridad mental fría y absoluta, despojando a Javier de cualquier ilusión de supervivencia a largo plazo. Sabe que no pasará de esta noche, ya sea por la infección que le quema la sangre o por los visitantes que inevitablemente vendrán a recoger lo que es suyo. Carga el arma que le robó a Beto, no con la intención de ganar una batalla, sino para asegurarse de que no lo tomen vivo para llevarlo a la despensa de las cuevas. La idea de ser consumido lentamente, de ser parte de la biomasa que alimenta a la siguiente generación de horrores, es el único destino que se niega a aceptar. Su última voluntad es un acto de desafío, negarle su carne, dejarle solo un cascarón vacío e inútil. La historia de los Abloe, o nahuales, o demonios, no termina con su muerte. Apenas comienza un nuevo capítulo más oscuro y sangriento. Javier se da cuenta de que su abuelo solo retrasó lo inevitable, comprando tiempo con sangre de perro y secretos, pero la factura siempre llega con intereses acumulados. La expansión de la manada es un hecho biológico imparable, y la humanidad, distraída en sus conflictos triviales y su tecnología brillante, está lamentablemente mal preparada para enfrentar un depredador que nos ve como ganado torpe. El veterinario que dedicó su vida a entender la agresión animal, ahora comprende que la verdadera agresión es la indiferencia de la naturaleza, que nos reciclará sin piedad ni remordimiento en cuanto bajemos la guardia. En estos momentos finales, Javier siente una extraña conexión con la criatura que murió en el patio de su infancia, una empatía retorcida entre dos seres que solo buscaban sobrevivir en un mundo hostil. Se pregunta si aquel monstruo también tenía miedo, si sentía el dolor de sus heridas, si tenía una familia esperándolo en la oscuridad. Esa humanización del enemigo es su última tortura psicológica, borrando la línea entre el bien y el mal, dejándolo solo con la certeza de la carne y el hueso. Cierra el cuaderno y pone la pluma sobre la mesa. El sonido del plástico contra la madera resuena como un disparo en la habitación silenciosa. Todo está dicho, todo está hecho. Ahora solo queda esperar el sonido de garras en la puerta. Javier se sienta en el borde de la cama, mirando hacia la ventana cubierta por cortinas pesadas que apenas filtran la luz naranja de las farolas del estacionamiento. Sabe que están ahí fuera. Puede sentir su presencia eléctrica erizándole la piel, una presión atmosférica que precede a la tormenta. No tiene miedo, o quizás ha gastado todo su miedo en los últimos 20 años y ya no le queda nada en la reserva. Revisa el seguro del arma una vez más, respira profundamente el aire viciado del cuarto y se prepara para el final. No habrá gritos ni súplicas. Su muerte será tan silenciosa y brutal como la vida que eligió llevar. Un último acto de privacidad en un mundo que lo observa todo. La cámara de su mente se aleja lentamente, dejándolo solo en esa habitación impersonal, un hombre roto con un secreto demasiado grande para su cuerpo. El legado que deja no es de esperanza, sino de vigilancia armada, una antorcha lanzada al pajar seco de la ignorancia colectiva. Javier espera que alguien encuentre sus notas antes de que ellos limpien la escena. Espera que su sacrificio sirva para que al menos una familia tranque su puerta a tiempo. Pero en el fondo sabe que el hambre de la sierra es infinita y eterna. Apaga la lámpara de la mesa de noche, sumiéndose
sumergiéndose en la oscuridad que tanto temía, y susurra su última confesión al vacío, aceptando que él también, al final, se ha convertido en una historia de terror. El último pensamiento de Javier, antes de que el sonido de la puerta rompiéndose inunde la habitación, es para ustedes, los que escuchan esto desde la seguridad de sus pantallas brillantes. Cree que está a salvo, que esto es solo un cuento para pasar el rato, pero recuerde, las fronteras no existen para ellos, y el bosque está mucho más cerca de lo que los mapas indican. Lo que empezó en Chihuahua no se quedará en Chihuahua. Ahora ustedes cargan con el peso de esta verdad. Ahora son parte de la cadena. Si alguna noche escuchan rasguños en su ventana o ven ojos verdes brillando en la oscuridad de su patio, no intenten investigar, no intenten ser valientes. Solo recuerden el rancho San Gabriel y recen para que lo que sea que esté afuera no tenga hambre. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta, el bosque no olvida, si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.